Bien, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, gracias a la Biblioteca Pública por acogernos unas tomas del Instituto, gracias a la Diputación de Zamora, a Jesús por acompañarnos, por el patrocinio que mantiene con el Instituto y que, como comentábamos ahí fuera, pues poco a poco conseguimos mantenernos al día y siguiendo sacando actividades, publicaciones, becas y un poquito lo que nos da sentido como Instituto de Estudios Locales, ¿no? Me acompañan en la mesa, a mi izquierda, Ana Castro Santamaría, profesora titular de Historia del Arte de la USAL, tutora de César Amador durante la tesis y, bueno, prologa también el libro, así que le doy la bienvenida a Zamora. Me consta que conoce muy bien nuestro patrimonio y la provincia y, bueno, está encantado de que esté aquí y le doy las gracias y la bienvenida. Y a mi derecha, César Amador Isidro García, el protagonista hoy, el autor del libro que presentamos y que, bueno, enseguida ahora leeré unas pequeñas líneas de su currículum. ¿No se oye? Pues hablo más alto. ¿Así? ¿Mejor? Pues hablo más alto. Bueno, gracias a todos y bienvenidos. Bien. Decirles que para el Instituto hoy pues es un día de nuevo feliz, sacamos un libro, difundimos un nuevo libro, que siempre es un acontecimiento importante, ¿no? En este caso a mí me parece especialmente importante porque es una aportación más a la serie Tesis, que sabéis que siempre digo que es un poco la serie más académica, que recoge investigaciones que se hacen en la universidad y que unas veces solo el instituto, otras veces colaborando con las universidades, otras veces con editoriales, como recientemente hemos tenido ocasión de ver, pues conseguimos dar salida a las investigaciones, a la producción científica de nuestros investigadores, de nuestras universidades y de la gente que se mira o se fija en nuestra provincia. En este caso, además, es felizmente doble porque debo de pedir disculpas por el retraso. Es decir, la tesis fue defendida en 2015, como seguro que ahora tenemos ocasión de escuchar, y desde que fue propuesta al instituto hasta que ha salido hoy, bueno, pues hemos tardado un poquito, ¿no? Por muchas vicisitudes, no solo la pandemia, no solo la crisis económica, también las cuestiones editoriales, y yo solo debo pedir disculpas a César por su paciencia, darle las gracias por su paciencia. No es la primera vez que en la serie nos pasa con los doctorandos. Siempre explico que para un doctorando que se doctora y por tanto pasa a ser doctor, es especialmente difícil volver a empezar, volver a recopilar. La serie acoge no la tesis completa, sino una síntesis o aquello que es más interesante, y es que no puedo por menos que dar las gracias por el esfuerzo que hacen en hacerlo. Así que, César, gracias por tu paciencia y, bueno, esperemos que el resultado, yo creo que sí lo merezca, ¿no? César Amador es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, en Antropología Social y Cultural por la UNED y en Bellas Artes por la UOC. Es máster en Formación en Docencia e Investigación en Educación Secundaria y Superior por la UNED y doctor en Historia del Arte con la tesis El arte de los monasterios jerónimos en la provincia de Zamora, que obtuvo la máxima calificación en el Departamento de Historia del Arte, Bellas Artes de la Universidad de Salamanca en 2015, como decía. Él es profesor en la Escuela de Bellas Artes, él es inspector de educación, él tiene un currículum muy transversal, muy amplio, lo cual también nos da idea de su inquietud, de su dedicación a la provincia. Yo tengo aquí algunas notas de su participación en distintos foros, en distintos estamentos de formación, pero querría rescatar alguno que me parece especialmente interesante, o quizás que no tan conocido, ¿no? He sido miembro del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas del Ministerio de Educación como consejero representante de Castilla y León. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la CEA, de la Confederación de Escuelas de Arte, y algo que yo quizás es cuando más le he conocido o más he tenido noticias de su actividad, me parece especialmente interesante y me parece digno de darle las gracias también en este momento, ¿no? Que ha sido comisionado del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora. Eso es una labor muy interesante, a veces silenciosa, callada, que no se conoce, pero que aporta, ¿no? La provincia, la comunidad necesita ese tipo de representantes, en tu caso el comisionado, y bueno, fue hace unos años y estoy muy agradecido. Ha tenido varios becas, premios y distinciones, ¿no? Entre ellas, una que debo de nombrar obligadamente, la del Instituto de Estudios Zamoranos, ¿no? Al inicio seguramente de su investigación, pues ya avaló el instituto, la investigación, él confió en el instituto para que fuera becado. Y bueno, pues de nuevo con la salida del libro cerramos un ciclo, yo creo que enriquecedor, ¿verdad?
También ha tenido una beca de la Fundación Villalar de Castilla y León en las enseñanzas artísticas en Castilla y León, Identidad y Futuro. El 29 Premio Nacional de Educación Francisco Giner de los Ríos en la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales, en este caso un premio coral, ¿verdad? Segundo premio de concurso Los 9 secretos de la Fundación del Patrimonio de Castilla y León. Y voy a leer el último porque me parece emotivo, ¿no? Premio Nacional European Look Club, My Local Heritage, junto a Blanca Flor, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, pues una persona, un profesional, abnegado, transversal, que explora todos los caminos y con reconocimientos que creo que están muy bien. Creo que vamos a dar paso directamente a ellos dos, a Ana y a César, para que nos presenten el libro, del cual el Instituto, vuelvo a reiterar, se siente orgulloso de continuar con la serie de tesis, de sacar un buen libro que va a ser muy útil para la provincia, para los investigadores, para todos ustedes, y que creo que deben ser ellos los que nos expliquen y nos expongan. Así que sin más, Ana, te cedo la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Se oye bien, ¿verdad? ¿Así? Bueno, estoy encantada de acompañar un día como hoy a César Amador Isidro García, porque hoy se corona un largo trabajo que se ha ido gestando a lo largo de muchos años y que se ve culminado, ¿verdad?, con la publicación de este libro. Yo voy a hablar, porque el protagonista obviamente es él, yo voy a hablar un poco de la intrahistoria de este libro. El proceso se inicia hace muchos años, cuando en 2005, hace ya 17 años, César, que era un joven, ahora también, pero entonces era más joven, licenciado en Historia del Arte, que tenía muchas inquietudes, como después ha ido demostrando a lo largo de la vida y nos ha recordado ahora mismo al recordar su currículum, ¿verdad? Era un joven pues con muchas inquietudes, mucha curiosidad, mucho amor por el patrimonio de su ciudad, Zamora, y con un proyecto en mente que me vino a proponer. Había leído un pequeño artículo que yo había dedicado y publicado además en el anuario del boletín del Instituto Floriano Campo, o sea que también está en el hilo, ¿verdad?, de todo esto, sobre el monasterio Jerónimo de Zamora, que hasta entonces apenas había recibido atención por parte de los investigadores. Bueno, pues las citas del inevitable Cesario Fernández Duro, ¿verdad?, de las memorias históricas de la ciudad de Zamora. Pero había bastante documentación inédita pues en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo de Protocolos, el Histórico Provincial de aquí de Zamora, algunas fuentes gráficas, bueno, la vista de Vingaerde famosa que le da mucho protagonismo a este monasterio, y también pues algún pergamino que se conservaba en Madrid. Y lo que conseguiría César a partir de esa pequeña aportación mía es algo impresionante, como lo que tienen ustedes delante, teniendo en cuenta que este monasterio Jerónimo de Zamora fue desamortizado en 1835 y prácticamente desapareció. Él entonces empezó una exploración documental y de fuentes gráficas para reconstruir aquel legado perdido. Los archivos de Zamora, del Histórico Nacional, la Chancillería de Valladolid, donde encontró varios pleitos. Y bueno, se ocupó no solo de documentar la arquitectura y la historia de su construcción, su apariencia, sino también todo el patrimonio mueble que tuvo aquel importante monasterio, y le siguió la pista a los restos que quedaban de aquel patrimonio mueble que fue encontrando por el Museo de Zamora, por la catedral también. También le preocuparon cuestiones como el patronazgo artístico, y aquí pues cobran protagonismo los condes de Alba del Liste y otros mecenas a los que dedicó en aquel primer trabajo su investigación. Bueno, pues aquello se convirtió en lo que entonces se llamaba tesis de licenciatura o tesina. Bueno, pues precisamente fue becado por esta institución, la Floriano Campo, que hoy publica la tesis. Bueno, tras aquel excelente trabajo, que fue muy bien calificado, pues
César, como han visto por su currículum, abordó otros muchos objetivos profesionales que le convirtieron en un jovencísimo profesor de educación secundaria que ha rodado por casi todas las escuelas de arte de Castilla y León y además ocupando puestos de gestión con mucha solvencia, me consta. Y en este periplo vital, que no solo es profesional, es familiar, con muchos frutos y muchas alegrías, pues la verdad es que nunca olvidó sus inquietudes investigadoras y casi inmediatamente tenía motivación como para seguir haciendo la tesis doctoral. Por aquel entonces ya había habido algunos proyectos de investigación nacionales que abordaban el estudio de los monasterios jerónimos en la península ibérica, liderados por importantes investigadores como Ruiz Hernando o Isabel Mateo o Amelia López Yarto, pero consideramos que era pertinente, porque había más que decir y más que investigar, seguir investigando sobre los monasterios jerónimos de toda la provincia de Zamora, que llegaron a ser 4, un número muy alto, tan alto como el número de monasterios jerónimos que tuvo la provincia de Valladolid o la provincia de Toledo, no tantos como la de Sevilla, que es la que más acumuló, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que esta orden religiosa, que aunque actualmente está casi extinta porque solo existe un convento jerónimo, el del Parral, en Segovia, con solo 6 monjes, aunque la rama femenina todavía conserva más de una decena. Bueno, pues esta congregación fue importantísima en la península ibérica durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna, que llegaría a contar con 50 monasterios solo en el Reino de Castilla y más de 15 femeninos, a los que hay que añadir los monasterios portugueses, porque fue una orden exclusivamente ibérica. ¿Por qué su importancia? Su importancia fundamental fue porque estuvo muy vinculada a la monarquía castellana, y claro, esto les hizo ser una orden religiosa muy influyente a todos los niveles, a nivel político, religioso y, por supuesto, artístico. En este sentido, bueno, pues seguro que ustedes saben que los monasterios jerónimos probablemente más importantes que hubo fueron el de Guadalupe en Cáceres y el monasterio del Escorial. Y por cierto, el monasterio del Escorial tuvo una muy importante influencia del monasterio zamorano, el que hubo aquí y que desapareció, que en sus primeras trazas se inspiró en este de aquí, de Zamora, y bueno, se decía en la documentación del Escorial pues que era todavía más grande en sus orígenes, el del Escorial. Bueno, pues la tesis contemplaba no solo este primer monasterio que abordó en sus estudios, el de Zamora, sino también el de Santa María de Montamarta, Nuestra Señora de la Piedad y Benavente, y Santa María de Jesús de Tábara, más otros 2 proyectos malogrados, también de la Orden Jerónima, como era la Victoria, y un femenino que tampoco salió adelante, San Pablo y San Ildefonso. Aquel trabajo tuvo más de 1000 páginas que hoy, bueno, pues quedaron resumidas en este libro que tienen ustedes en sus manos. Y el interés de César se centra no solo en la arquitectura, su historia constructiva, la reconstrucción, aunque sea solo a nivel de localización de fuentes gráficas y descripciones literarias de aquella importantísima arquitectura perdida, sino también todo el patrimonio mueble, incluyendo, por ejemplo, las bibliotecas tan ricas que tuvieron estos monasterios y también perdidas porque ha manejado inventarios muchísimos, ¿no? Y también fue analizando pues eso, los diversos patronos y mecenas que tuvieron todos estos monasterios. Y, como se ha recordado aquí, aquel excelente trabajo obtuvo un sobresaliente cum laude cuando fue leída en julio de 2005. Y desde entonces hasta hoy, bueno, pues el camino, aunque se nos ha hecho un poquito largo, estos últimos 7 años, pues
tiene la ventaja de ofrecer una obra madura, reposada, donde se han ido recogiendo avances que se han ido haciendo en la investigación, incluso por otros investigadores. Pues, por ejemplo, cuando la noticia que me parece que en Zamora también tuvo mucha repercusión, como la relativa al Cristo de las Injurias, ¿verdad?, y adscrita a las gubias de Diego de Siloé, un importantísimo artista. Bueno, el lector que coja este libro en sus manos y se disponga a leerlo, pues no va a verse defraudado, porque tanto por las novedades respecto a la información que ofrece, como por aquel que tenga interés en la historia y el patrimonio local, y los que tengan interés en el conocimiento mucho más amplio y más universal, es de interés para historiadores del arte, para todo tipo de personas inquietas por la cultura. Y bueno, yo creo que ha merecido mucho la pena esta importante tarea, que ojalá algún día pudiera ser completada, ya que aquello prácticamente se ha perdido por la arqueología. Algún día quizá se pueda completar la visión con este otro tipo de investigación. Y solamente termino felicitando al autor, por supuesto, en primer lugar, a su familia, porque sé que ha estado al lado, detrás y delante, acompañándole en todo momento, al Instituto Florian Ocampo por esta nueva publicación tan pertinente, por la calidad. Se ve que ha sido un trabajo cuidado, ¿verdad? El papel, las reproducciones en color, en fin, es una obra que se ve que está cuidada. Y también felicito a todos los zamoranos, porque esta obra revaloriza el patrimonio. El patrimonio, en algunos aspectos perdidos, en otros no. Y a todos los amantes de la historia y del arte, que nos felicitamos por esta nueva publicación. Enhorabuena. César, si te parece que has tenido un pequeño disgusto con la pantalla, ¿funciona ya? Sí. Pues le damos la palabra. Sí, le damos la palabra a César. Adelante. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Entre lo bajo que hablo yo y lo poco que se oye esto, intentaremos que sigamos, ¿vale? ¿Está mejor? Está mejor calibrado. ¿Este? Vale, perfecto. Vamos a cerrar esto porque sabíamos que algo iba a pasar. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias a mi tutora, la doctora Aña Castro Santamaría, por acompañarnos hoy aquí. Sé que he tenido que cambiar actividades lectivas y muchas cosas en las que ella está siempre metida, ¿no? Pero como antes se lo dije, al día siguiente lo tenía solucionado. Es que ya es así. Cualquier duda o cualquier correo lo responde al minuto. No para. Gracias por todo, por tu continuo seguimiento de este trabajo de investigación a lo largo de los casi 10 años que duró, hasta la presentación en 2015 y después, que periódicamente me preguntaba, ¿cómo va esa publicación? ¿Cómo vamos? Y cada vez que aparecía algo sobre Jerónimos, rápidamente lo tenía yo en mi correo para mantenernos al día de cualquier publicación o cualquier noticia, ¿no? Bueno, realmente ha sido muy paciente conmigo, sobre todo con las correcciones, y es una profesora muy rigurosa, y eso se le agradezco porque su rigor se ha visto reflejado en el libro. Siempre me ha ayudado, siempre me ha facilitado la documentación que estuvo a su alcance y que podía formar parte de la investigación, y por siempre sus comentarios, ¿no? Siempre. O sea que gracias, Ana, porque esto es mucho gracias a ti también. Bien, también por diferentes razones, todo el mundo sabemos que cuando uno se embarca en una tesis no es una persona sola la que la hace, sino toda la familia, todas las personas con las que, todas las puertas a las que se llaman, pues son importantes, ¿no? Y quiero empezar por los agradecimientos porque luego al final acabaremos corriendo y no quiero perder a nadie, ¿no? Quiero agradecer a Florian Ferrero, a José Ángel Rivera de las Heras, a José Navarro Talegón, a Hortensia Larren, a Fernando Prada, a Asunción Almunia, a Mercedes Almaraz, todo el apoyo que me dieron cada uno en su ámbito y en un momento puntual muy importante para el desarrollo de la investigación.
Especial mención, aunque no ha podido venir hoy aquí, quiero hacer de a Rocío Calvo Martín y a José Blanco, que tengo aquí sentado, que continuamente conversé y intercambiamos muchas informaciones y cuyas aportaciones han sido también muy importantes, ¿no? Del mismo modo, quiero dejar constancia al Instituto de Estudios Zamoranos, como no. Primero, porque confiaron en mí y me concedieron una beca para la realización de las tesis doctorales, que cuando uno empieza y se ve un poco abandonado, que alguien te diga, venga, vamos a ayudarte, es importante, y por apoyar la presente publicación. Especialmente a Marco Antonio, su presidente y su equipo, que últimamente están publicando muchísimos trabajos y eso es muy de agradecer, ¿no? Puesto que estas investigaciones, si quedan cerradas en un cajón, sirven para poco o para casi nada. Y así, bueno, llegan a muchas manos y son el germen de otras futuras ideas, otros futuros trabajos que sin duda nos ayudan a conocer mejor nuestra provincia y nuestro patrimonio. Bueno, por último, que me queda mi familia, ¿no? Y sobre todo quiero agradecer a Blanca Flor, que ha estado siempre conmigo. Nuestro afán por los Jerónimos llega incluso a que cuando sabemos que nuestro segundo hijo se va a llamar Bosco, todo el mundo me miraba raro. Todo el mundo pensaba que iba a ser Jerónimo y al final no, al final se quedó solamente en Bosco, ¿no? Y por supuesto, en mi memoria también está Fray Ignacio de Madrid. Fray Ignacio fue el sabio Jerónimo que hubo hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Él me acogió en el monasterio del Parral, me enseñó la historia viva de los monjes, viviendo con ellos, y sé que dejó un hueco en la biblioteca antes de irse para este libro. O sea que ese hueco hoy podemos enviárselo a la biblioteca y lo colocarán allí, ¿vale? Bueno, lo primero es que cuando uno empieza una investigación siempre es el tema, ¿no? Yo llamaba a la puerta de Ana, ¿vamos a hacer esto? No, vamos a... Pero, y siempre me había llamado la atención las referencias que había al monasterio de San Jerónimo, a las obras de arte conservadas, a la importancia del edificio, del monasterio. Todo parecía de San Jerónimo en Zamora, pero yo cuando miraba desde el mirador del Troncoso, lo que se supone que era el monasterio, solo veía una explanada muy grande y un cercado. No hay nada más, ¿no? Y aunque se hablaba de San Jerónimo, el conocimiento sobre el tema se reducía a unos pocos artículos, como el de la profesora Ana Castro Santimanega en el Instituto de Estudios Zamoranos, ¿no? Que se llamaba El Monasterio de San Jerónimo de Zamora en el siglo XVI. Con lo tal, eso supuso el mayor conocimiento del tema, la elección de la tutora y afianzar una propuesta de investigación. Por eso estas investigaciones son necesarias, ¿no? Para evitar que la desaparición se convierta en olvido. Cosas que ya han pasado en muchos casos, hemos perdido muchos edificios, ¿no? Se hizo a nivel antropológico y etnográfico una investigación hace años que se llamaba La Zamora que se va, pero falta una visión todavía general de lo que podemos llamar la Zamora que ya se ha ido, y no solamente la de exploración, sino a los eslabones que nos faltan en la historiografía artística, donde toman sentido las palabras de Antonio Colinas, que en su viaje a los monasterios de España nos dice que hoy las ruinas y el páramo nos hablan todavía de un espacio sin redención, de una historia como tullida, escrita en el libro del que nos faltan no pocas páginas. Pues bien, es cierto, soy de Zamora, todo el mundo vemos Zamora así, y posiblemente a nadie se le ocurriera escoger un descampado para hacer su tesis doctoral, ¿no? Entonces, no solo que nos faltan muchas páginas, sino que cuando uno se enfrenta a un tipo de investigaciones como esta, estas son algunas de las páginas que nos encontramos, ¿no? Este caso es el contrato para la construcción de la iglesia del monasterio de San Jerónimo de Benavente. Para la reconstrucción de la historia constructiva de estos edificios se ha consultado gran cantidad de información, toda la que hemos tenido acceso, ¿no? En los numerosos archivos en los que quedaban noticias de los monasterios, en sus protocolos notariales, en los contratos de patronazgo, en los inventarios, noticias de viajeros que pasaban por Zamora, en los testamentos, en los pleitos, en cualquier rastro que pudiéramos encontrar. En Zamora cabe destacar el Archivo Histórico Provincial, el diocesano, la catedral, la Diputación, el municipal de Benavente. Fuera de la provincia hay noticias en el provincial de Salamanca, en el Nacional, en la Chancillería de Valladolid, en Simancas, en el Jerónimo del Parral. Bueno, poco a poco, viendo todas esas informaciones, empezamos a ver la entidad de la investigación que teníamos delante y a plantearnos la posibilidad de seguir adelante, ¿no? Bien. Es cierto que volvemos a Zamora y pensamos en que los conjuntos monumentales y el patrimonio desaparecido no ha centrado normalmente el interés de los investigadores.
Quizás sea porque los trabajos de investigación sobre monumentos desaparecidos han sido calificados por Julián Álvarez Villal como poco corrientes y lúcidos, ¿no? Realizar una obra de investigación en torno a obras de arte inexistentes o a punto de desaparecer no es ni corriente ni lúcido. Es un trabajo para la historia y los investigadores futuros que hallarán así datos de gran valor para constatar orígenes e influencias, sin las que no sería posible, en algún caso, seguir la evolución artística de una determinada zona. Parece que Zamora pasó de la Edad Media últimamente al modernismo y que en el medio, pues como escribió algún autor, se sumió en un largo periodo de letargo. Realmente no es que no hubiera obras de edad moderna, que la tenemos al parador, pero es que se borró quizás la obra más importante, que es el monasterio de San Jerónimo, ¿no? Estos trabajos no son efectistas, suelen tener poca atención, son fatigosos y largos, porque además la ruina y los monasterios suelen hallarse lejos de núcleos urbanos, con graves dificultades de acceso y en muchos casos la imposibilidad total de levantar un plano, tomar fotografías y no digamos nada de la búsqueda de documentos e información sobre retablos, imaginería, pintura o cuanto constituyó en su día el monumento, ¿no? Todo ello obligaba en un primer momento a prescindir de metas. Íbamos un poco caminando a tientas, ¿no? Nos tocaba cambiar la metodología y adaptar al trabajo sin tener un plan preconcebido. Algo que es muy complicado a la hora de realizar una tesis, porque es como saltar al vacío sin red, ¿no? No sabiendo lo que vamos a encontrar o si había suficiente para poder culminarla, ¿no? Así, la acción del tiempo en unos casos, las leyes desamortizadoras en otros y el afán de reformas por modernizar o destruir conducen a la desaparición de construcciones enteras que, de no efectuarse este tipo de estudios, se llegaría demasiado tarde y solo tendríamos noticias de su desaparición. Por eso no es frecuente ni atractivo ocuparse de desahuciados o enfermos, prefiriéndose obras lozanas y al mismo tiempo bien documentadas. A mí siempre que me preguntaban sobre qué estaba haciendo la tesis, le decía sobre los jerónimos, me decían, qué es bonito, ¿no? Y luego me decían, pero ¿y eso dónde está? ¿No? Pues es que no está en ningún sitio porque ya desapareció, pero es necesario conocer lo que ha desaparecido para entender lo que tenemos todavía, ¿no? Aquellos que me conocen saben del interés personal por las cosas que a priori no sirven para nada y por eso el conocimiento de los jerónimos y el intentar acercarnos a lo que en un momento llegaron a ser, nos pareció muy interesante. En la actualidad nada queda, o muy poco. Y, como bien decía Ana, no se han realizado excavaciones arqueológicas en profundidad que permitan un mejor conocimiento de los restos, ¿no? Que en el caso de la capital se llevan pidiendo desde 1997. Esto es lo que nos encontramos allá por el 2005 cuando fuimos a ver el espacio donde estaba el monasterio, ¿vale? La Orden Jerónima llegó a tener hasta 4 monasterios en la provincia de Zamora, dando este dato una validez a la importancia del asentamiento de esta orden jerónima en la provincia, junto a Valladolid, por delante de Burgos, que tiene 3, o Salamanca y Ávila con 2. Segovia, Soria, Palencia con 1 y León sin presencia jerónima en su provincia, ¿no? La concentración de monasterios de jerónimos en Zamora fue muy alta. Llama la atención si tenemos en cuenta esa idea de que en la Edad Moderna aquí no se construyó nada, ¿no? Y tan solo se supera por provincias como Sevilla o Toledo y se iguala en números por Guadalajara, ¿no? Donde estaba la Casa Madre. Por todo, este estudio comenzó en un primer momento por el monasterio de San Jerónimo de Zamora, pero poco a poco mi tutora sabiamente, ahora digo sabiamente, en su momento no me gustaba tanto cuando me decía, bueno, vamos a ir ampliándola. Y de San Jerónimo de Zamora fuimos a todos los monasterios y de todos los monasterios fuimos a todas las obras artísticas que se conservaban, ¿no? A los patrocinadores, a los restos y al catálogo monumental, ¿no? El marco que se ha utilizado para la investigación es la actual provincia de Zamora, puesto que desde el siglo XV hasta la actualidad la ordenación administrativa ha cambiado. Nosotros nos ceñimos a lo que hoy en día conocemos por la provincia. Y en la tesis no se estudiaron, y en el libro tampoco, los colegios, que los hay, los palacios de las familias benefactoras, que sería otra investigación aparte, las granjas fundadas al amparo de la orden, que también las hay,
o todas las posesiones, las tierras y documentación administrativa, que es enorme, porque los jerónimos poseían prácticamente toda la provincia de Zamora. Los patrocinadores también han sido muy importantes, al igual que la orden elegida, y para ello se estudió las familias y la dotación que hacen para construir los edificios, ¿no? En la provincia de Zamora sobresalen sobre todo los condes de Alba del Iste, y en un segundo plano aparecen patronos de otras fundaciones como la familia Valencia, encabezada por Antonio de Valencia, un personaje muy interesante de la Zamora del 16, Diego de Castilla, que llegó a ser deán de la Catedral de Toledo, ¿no? Testamentario y sobrino de María Niña de Portugal y su marido Bautista de Monterrey, del que hablaremos luego, y Pedro Pimentel y Inés Enríquez de Guzmán, que en un primer momento fueron enterrados en Montamarta y que posteriormente serían trasladados al monasterio de Tábara, que funda su hijo Bernardino Pimentel. El costo económico de fundar y dotar un monasterio jerónimo era enorme y por ello no se aceptaba cualquier patronazgo, a pesar de que en la orden imperaba un sentido de pobreza y humildad. Podemos decir que los jerónimos, una orden hispana y ligada a la monarquía, en Zamora se vieron favorecidos por las principales familias que había en la Edad Moderna. Montamarta, o Santa María de Montamarta, supuso la llegada de los jerónimos a la provincia de Zamora a comienzos del siglo XV. Los orígenes de la primitiva fundación derivan de unos conflictos internos que sucedieron en Guadalupe, cuando una segunda generación de frailes jerónimos comenzó a dudar de las acciones de su prior, Fray Fernando Yáñez, quizás motivados por el enriquecimiento del monasterio en una orden que buscaba la pobreza. Guadalupe comenzó a ser un centro artístico importantísimo en esos momentos. De los monjes que fueron expulsados de Guadalupe, tan solo 13 obtuvieron la carta de licencia para fundar un nuevo monasterio, que son los que llegan a Zamora. El grupo se hizo fuerte en torno a Alfonso de Medina y Fernando de Valencia, de nuevo el apellido Valencia. A este último debemos atribuirle la idea de partir hacia Zamora, ¿no? Ya que podía conseguir sin muchas dificultades un lugar para edificar un nuevo monasterio. La familia de Fray Fernando poseía suficientes tierras para edificar el edificio y dotarlo de rentas para su subsistencia. Fray Fernando, antes que Jerónimo, había ocupado el cargo de regidor en la ciudad y su hermano era el regidor en el momento en el que llegan, en 1406. Además, un tío suyo era el obispo de la ciudad, por lo que, una vez que salieron de Guadalupe, se encaminaron hacia Montamarta. Pidieron facultad para que fuera considerada una partida para fundar y no como un destierro, y así se les otorgó, ¿no? De los primeros monjes que llevaron desde Guadalupe a Montamarta, conservamos algunas noticias, no demasiadas, pero por ejemplo sí conservamos un inventario de lo que trajeron, ¿no? Que agrupa su material en dinero necesario, ornamentos, plata, libros y otras cosas como personal para construir las primeras construcciones en esos primeros momentos. Tras la llegada a Montamarta, ligados por este espíritu eremita, los monjes se instalan en un primer momento en un lugar próximo a la ermita de San Miguel. Allí hicieron unas pequeñas celdas alrededor de un pequeño santuario y un espacio mayor para reunirse en capítulo. No debe ser un edificio de gran entidad, además los textos nos lo señalan como un lugar totalmente inadecuado, lleno de humedades y sin posibilidad alguna de mejora. Por eso, cuando llega el invierno, la comunidad decide mudarse a un lugar más saludable. Este pequeño monasterio, por llamarlo así, todavía se conservaba bajo los pilares del puente que cruza el embalse, ¿no? Una pequeña construcción con restos de lo que fue el primitivo asentamiento de los monjes, y ahora que nos asola la sequía, pues se puede ver perfectamente, ¿no? Tras dejar la peña se mudaron a Montamarta, donde habitaron en la ermita de San Julián I y posteriormente en una casa propiedad de Fray Fernando de Valencia. En la ermita de San Miguel y en la casa de Montamarta vivirían unos meses, hasta 1407, cuando le conceden la licencia para fundar el monasterio y se le manda la de Guadalupe. Sabemos que los terrenos para fundar, estas las ruinas que nos quedan, los donan Arias González de Valdez y María Rodríguez Pecha. Bien, su fama creció rápidamente y las donaciones al monasterio fueron cada vez mayores. Gozaron ya desde el comienzo del favor de las familias nobles que lo eligieron como lugar de enterramiento. En la capilla de Santiago se enterraron Juan Fernández Cabeza de Vaca y su padre Diego Núñez Cabeza de Vaca.
Pedro Pimentel e Inés Enríquez, uno de los grandes mecenas de este monasterio, se enterraron en el capítulo, que estaba dotado, como sabemos, de todas las ropas litúrgicas necesarias, frontales de terciopelo negro y verde, varios palios de oro y seda. Uno tenía la imagen de un niño Jesús, otro con escenas de la Pasión, una alfombra grande con estrellas blancas, reposteros, vajilla, esculturas de bulto, como Santa Catalina de Siena o San Juan Bautista, una cruz de azabache, un retablo. Todo esto se envió a Tábara cuando el monasterio viene a Zamora, pero en el transporte quedó bastante dañado, tanto el retablo como las vidrieras. Hoy en día todo se ha perdido. Aquí tenemos la ubicación los actuales restos del monasterio de Montamarta, a la salida del pueblo, a la derecha, lo que llaman el convento, ¿no?, en la cola del pantano. Y aquí tenemos el estudio de estas familias que participaron en la construcción de los edificios, que pagaron sus enterramientos, para poder centrarnos un poquito, puesto que en algunas ocasiones se entremezclan, ¿no? Y tenemos a Bernardo Pimentel y Enríquez, que es el marqués de Tábara, pero que tiene relación también con los Pimentel, condes de Benavente, y sin estos árboles genealógicos quizás podría ser más complicada la lectura del mismo, ¿no? Bien, quizás el espacio mejor documentado de Montamarta sea este. Esto es lo que tenemos, no tenemos nada más. Bautista de Monterrey y María Niño de Portugal se enterraron en la capilla de la Anunciación. Su planta, como vemos, es cuadrada y estaba cubierta por una bóveda de crucería estrellada con 5 claves, imitando la que poseía Pedro de Pimentel al lado en el capítulo, ¿no? Ambas capillas seguían la tradición del siglo XV y pretendían simbolizar el universo celestial por medio de una planta centralizada y una bóveda estrellada. En la construcción y decoración de la misma trabajaron en 1508 el cantero Juan de Campos, que junto con la obra de mampostería se encarga de la realización de 2 puertas, una abierta al claustro decorada con molduras, pilares, guardapueblos y escudos de almas, y la otra comunicando con la capilla mayor, decorada con un verdugo boleado. Los materiales utilizados fueron ladrillo, piedra blanca de Tardobispo y, junto a este artista, que es el que realiza la traza, trabajan otros artistas muy importantes, ¿no?, como es Juan de Bruselas, que se documenta en Zamora en estos momentos, estamos hablando de 1508, que es el autor del coro de la catedral. Esto nos da un poco la idea de que para construir estos monasterios se llamaba a los mejores, ¿no? Juan de Bruselas realiza el retablo para esta pequeña capilla, que era un retablo que comenzaba con 3 bancos, y luego en el cuerpo principal tenía una calle rehundida donde se representaba la escena de la Anunciación de bulto redondo. Todo ello realizado en nogal. La Virgen aparecía arrodillada en un reclinatorio leyendo un libro y del otro aparecía el arcángel y entre los dos un jarro de azucenas, tal y como suele aparecer normalmente representada esta escena. Y en los laterales había pintura sobre tabla. Este retablo también está perdido. No solo eso, sino que sabemos que cuando se traslada a Zamora acaba muy mal parado. Para completar todo el conjunto monumental, María Niño, tras la muerte de su marido, encarga una reja a Diego de Anequín, que fue contratada el 17 de agosto de 1508. La capilla se cerraba, o esta reja se cerraba con 2 puertas de unos 2,5 metros de ancho y de alto y otro metro más para la vuelta del arco, y los barrotes eran retorcidos a la manera de las rejas góticas y toda ella estaba estañada. Esta reja es interesante, puesto que, aunque no se conserva, en el contrato se habla de que la reja era de follaje con un escudo en medio que lo tengan los niños. Y en el dicho escudo habéis de poner las armas de María Niño. Bien, si pensamos que Juan de Bruselas, que trabaja en la Catedral de Zamora y trabaja en Montamarta en estas fechas, y Diego de Anequín, que trabaja en Montamarta, hace una reja que, si vemos la que está presente en la Catedral de Zamora, es muy parecida. Esta reja, que hasta ahora se daba de autor desconocido o de otro tipo de atribuciones, pues nosotros nos atrevemos a atribuírsela a Diego de Anequín, puesto que hay un cierto paralelismo entre lo que hizo en Montamarta, las fechas y la presencia de este. No es una idea nueva, porque incluso hasta ya Gómez Moreno, que tenía mucho ojo, lo mencionó en su momento, ¿no? Pero de esta capilla, además de estos artistas tan importantes y que hemos perdido,
es importante señalar que la verdadera patrocinadora fue una mujer, ¿vale? María Niño de Portugal, que se encargó de contratar a los mejores artistas para realizar la capilla funeraria de su marido y la suya, cuando le llegara el momento, ¿no? Y que ella misma se retiró a vivir a Montamarta. Esta señora no era una señora habitual en esta época, ¿no? Era una mujer muy adelantada a su tiempo, que toma las riendas del patrocinio artístico. Siempre se habla de patronazgo, pero en este caso Roger Crumb habla de matronazgo y de estas mujeres interesadas en las artes, ¿no? Estamos hablando de la Montamarta de comienzos del siglo XVI. Ella educó a su sobrino, que llegó a ser el deán de la Catedral de Toledo, don Diego de Castilla, y que fue uno de los mayores valedores del Greco en esa ciudad. Con lo cual estamos viendo la aparición de una señora que, una señora culta que se encargó de realizar una de las obras del Renacimiento más importantes, aunque por desgracia están perdidas en la actualidad, ¿no? Por otra parte está la familia Valencia, que va a aparecer siempre, ¿no? Son como los grandes natrificados en los monasterios jerónimos, ¿no? Tenían su enterramiento en la sacristía junto con Juan Pacheco, una sacristía que sirvió de iglesia, algo que ya pasó también en Zamora, que tuvo gradas incluso, y intentaron ellos hacerse con el patronazgo de la Capilla Mayor, aunque finalmente se le otorga a los condes de Alba de Aliste. Poco más conocemos del monasterio, ¿no? Las lagunas documentales no nos permiten conocer otras partes del edificio. Lo que sí sabemos es que la comunidad estaba muy interesada en realizar la obra, ¿no? Porque en el capítulo general de 1522 se hizo una advertencia a los monjes para que no descuidaran sus obligaciones por pasar demasiado tiempo colaborando. El siguiente paso que necesitaban, porque una orden no puede llevar a cabo un edificio de esta magnitud por sí sola, era obtener ingresos necesarios para concluir. Y por eso se pusieron manos a la obra y el 15 de octubre de 1525 firmaron las capitulaciones del monasterio con los condes de Alba de Aliste, don Diego Enríquez de Guzmán y con Leonor de Toledo. La aportación económica era muy grande, ascendía a 40.000 maravedíes anuales, que los condes pagarían para realizar la obra de la iglesia, la reja, el retablo mayor, aportando el monasterio lo que buenamente pudiese. A cambio, y como condición principal, los condes se reservaban la titularidad de la capilla mayor como lugar de enterramiento y podían enterrarse allí mismo, o bien en el centro, o bien en las paredes laterales. Se cerraría toda esta capilla con una reja, dejando el cuerpo de la iglesia a disposición del monasterio, porque otros enterramientos eran permitidos y también era una forma de ingreso importante, ¿no? Lo que sí se recogía es que solamente los escudos de armas de los condes, tanto la capilla mayor como el crucero y el rastra de la iglesia, eran los permitidos, aunque otras familias decidieran enterrarse en la iglesia. Solamente podían poner sus escudos en las capillas laterales, de manera que no se pudieran ver desde la nave. Las obras fueron avanzando tras este patronazgo, los condes fueron cumpliendo con sus obligaciones y así comenzó a hacerse los muros perimetrales de la iglesia. Se abrieron algunas ventanas, las capillas hornacinas ya estaban construidas por Martín de Rivero antes de 1532. Llegando a la obra a este punto, se encarga ya el cerramiento de la iglesia a Juan de Álava, ¿no? Ana es la mayor especialista en Juan de Álava y ya trabaja en estos contratos que hace con Juan de Gamboa el 24 de febrero de 1532, según trazas de Juan de Álava. Estamos hablando de Montamarta, el primer tercio del siglo XVI, que contrata a uno de los mejores arquitectos del momento en toda Castilla, ¿no? Bueno, Álava y Gamboa iban a construir unas capillas o bóvedas, ¿no? 12 en total, realizadas en el crucero, el cuerpo, el coro bajo, más una puerta que comunicaría con la sacristía en el lado del Evangelio. Eran bóvedas góticas, de terceletes y nervios combados, complementería de ladrillo con claves decoradas, bien en piedra o bien en madera, y la escritura añadía la obligación de hacer una bóveda en la fachada y enlucir la obra igual que la iglesia, ¿no? Con la condición de acabarlas en 2 años. Si nosotros no atendemos a esta documentación, pensaríamos que la iglesia se hizo y que en Montamarta contó con una iglesia típicamente tardogótica, ¿no? Realmente todas las obras no se acabaron, se levantó el cuerpo de la iglesia y las cubiertas continuaron. Se encarga también a Benito Ruano algunos arcos en la capilla mayor bajo supervisión de Juan de Álava, pero después de este momento no tenemos más noticias, ¿no?
Lo que sí sabemos es que los jerónimos ya estaban con ganas de irse de Montamarta, ¿no? Porque las obras se contrataron en el 32 y en el 34 ya estaban tanteando terrenos en Zamora para venirse a la ciudad. Por lo que posiblemente estas obras no llegaran nunca a realizarse. Sería una inversión enorme para dejar un monasterio a medio construir sin un uso posterior, y porque en el 35 se puso la primera piedra, en 1535 se puso la primera piedra de Zamora. Pues bien, del monasterio de Montamarta nada queda. Esto que vemos aquí, no solo vivieron las familias nobles, sino que aquí tenemos foto de una de las familias que vive en el monasterio, ¿no? Podemos ver la espadaña del monasterio, que actualmente ya ni se conserva entre los restos, ¿no? Esto es lo que queda de los claustros o del claustro del monasterio de Montamarta. El segundo monasterio fue el monasterio de la Piedad, en Benavente, que se fundó en 1511 por Francisco Enríquez y Teresa Carrillo, que dejan como testamentarios a la orden al no tener hijos. Bien, tras la muerte de su marido, Teresa Carrillo pretende llevarse el monasterio a Palencia. Afortunadamente, el conde de Benavente interviene para que eso no sea así y el monasterio se acaba asentando en las afueras de Benavente. Bueno, al contrario que en Montamarta, sí que conservamos bastante documentación de la construcción de este edificio, ¿no? Sigüenza, que es el mayor conocedor de la orden, el historiador de la orden, decía que tenía ya 2 claustros grandes, mal acabados y sin iglesia. De nuevo, vemos que la iglesia sí se hizo en este caso, ¿no? Con lo cual hay que tomar estas fuentes con cuidado, ¿no? La construcción comenzó por el claustro principal, que realizaron Pedro de Ibarra, Miguel Ibarbia y su aparejador Hernán Pérez de Nuevo, figuras muy importantes de la Castilla de estos momentos, ¿no? Las sucesivas pandas se fueron construyendo desde 1540 a 1546 y en torno a ellas estarían las principales zonas de habitabilidad del edificio, ¿no? Las dependencias fundamentales, como las celdas, el refectorio y las cocinas. Conocemos también el trabajo de las maderas, sabíamos que había una armadura de mocárabes completamente perdida, y en torno a 1557 se comienza la configuración o la construcción del segundo claustro, ¿no? Sigüenza dice que estaban mal acabados. No sabemos si porque cuando a él le llegaron las noticias estaban en construcción o porque, como hemos visto, tuvieron reparaciones durante muchísimos años, ¿no? Algo importante en este monasterio, en el de Zamora, que se conserva son las labores del encañado, cómo se lleva el agua al monasterio, eso es algo fundamental, ¿no? En este caso, en 1570, Diego de la Carrera hace las canalizaciones del monasterio desde la fuente de Santa Marina. Y junto a esas canalizaciones, aquí tenemos uno de los alzados de uno de los claustros, no sabemos muy bien cuál, conservado en el Archivo Histórico Nacional. Tenemos esta imagen de la fuente de uno del claustro principal, ¿no? Aquí tenemos una sección y una planta de la típica fuente que suelen tener los claustros en el centro, ¿no? Y los problemas que daban ese tipo de obras hidráulicas a los monasterios, que eran carísimas y de un mantenimiento constante, ¿no? Bueno, como decíamos antes, el monasterio sí que tuvo iglesia, no solo porque la vemos perfectamente dibujada en la vista de Kerr Porter, sino porque conocemos el contrato y los pagos que se hicieron del mismo, ¿no? Fue una iglesia típicamente jerónima, con capillas entre contrafuertes, con 5 tramos por lo alto de los pies, altar mayor, que se había comenzado antes de 1578 por Juan del Ribero y Juan de la Vega. Bien, esta obra trabaja sobre una capilla previa, tardogótica, y la obra se vuelve a lo romano, es decir, con criterios renacentistas. En 1581 ese contrato se rompe y se vuelve a construir se vuelve a firmar uno nuevo, solamente con Juan de la Vega. Juan y García de la Vega fueron 2 personajes muy importantes en el entorno de Zamora y de Benavente, que construyeron mucho en los finales del siglo XVI, ¿no? Estos arquitectos no solo hacen las paredes, las bóvedas, sino que además, una vez avanzado el templo, se les mandan construir las torres y continúan trabajando en el monasterio, no sabemos muy bien dónde, porque cuando ellos fallecen se traspasan sus obras a Miguel de la Vega y a Juan del Campo, uno de sus aparejadores. Conocemos también el contrato para la cubierta de las torres de madera, parte de la madera la hace Diego y Manuel Sánchez,
Y también conservamos las trazas del altar de la Capilla Mayor, realizadas por Hernando de Nates y Juan del Campo. Es de lo poco que conservamos, de las pocas imágenes que conservamos de todos los edificios, ¿no? Sabemos que se cerraba con una reja de madera que realiza en 1601 Juan Toranzo, al igual que una puerta pequeña para subir a este pequeño púlpito. Este espacio estaba dedicado para los retablos laterales. Y sabemos que también tenía coro, un coro muy importante, compuesto por 34 sillas de nogal para el coro alto, que se encargan a Toribio de Liébana, junto a 2 esquinas y un fasistol. Toribio de Liébana fallece, Francisco de la Fuente continúa su trabajo hasta 1598, y junto a estas 34 sillas el monasterio encarga otras 28 más, que hace Antonio González Ramiro, un entallador salmantino del siglo XVII, que subcontrata su trabajo con Bartolomé Pérez. De todo esto no ha llegado nada hasta nosotros. Bueno, al igual que en Zamora, este monasterio desaparece. Su primer problema fue la ocupación de los franceses en la Guerra de la Independencia, que tras expulsar a los ingleses de la villa el 31 de diciembre de 1808, bueno, prendieron fuego al edificio sin dejar que lo apagasen. Sin embargo, su recinto extramuros, un poco al igual que Zamora, no estaba en el centro, próximo a la carretera de Azorca y al Camino de León, les dio ideas a los benaventanos para instalar allí el cementerio, función que cumplió durante muchos años, pese a que el monasterio estaba ocupado por la comunidad hasta 1535. Finalmente fue demolido en 1837 con el fin de utilizar sus materiales para abatar los gostes para rehabilitar el cuartel de la fortaleza de Benavente. La parcela y los escasos restos que sobrevivieron fueron puestos a la venta el 18 de abril del 40 junto con otros monasterios de la provincia en un anuncio en el boletín oficial. Fue Pío Pita Pizarro el que compró este monasterio, por eso la zona actualmente se conoce como la Huerta de Don Pío. Y de las obras de arte, estas son las cercas conservadas del monasterio, forman parte privada todavía. De las obras de arte solo conservamos 2, de las que tampoco tenemos una constancia documental exacta de que pertenecían al monasterio, que es esta Piedad que está en San Juan del Mercado o este San Jerónimo Penitente de Santa María del Azogue. Y poco más hay de un monasterio que fue fundamental, en el que intervinieron arquitectos importantes y que, como el resto, se perdió. Quizás el más conocido es el monasterio de San Jerónimo de Zamora, ¿no?, que es el que más cercano hemos tenido y que surge cuando los frailes se mudan desde Montamarta en 1535 a la ciudad, ¿no? Es habitual que los monasterios se ubicaran en esta época cercanos a la ciudad, ¿no? Es lo que se empiezan a llamar las ciudades conventuales, ¿no? Se alejan de la vida eremítica y se asientan en la zona de San Frontis Estraponte, ¿no?, un barrio al sur de Zamora, que era zona de paso y que junto a los jerónimos habían elegido las Dueñas, ¿no?, o San Francisco. De esos 2 monasterios todavía nos queda algo, pero de San Jerónimo nos queda solamente un cercado enorme y un gran vacío. Bien, la primera piedra la colocó el conde de Alba del Liste, Diego Enrique de Guzmán, en día de San Pedro de 1535, y el patronato de los condes, por lo tanto, seguía vigente desde Montamarta, ¿no? El conde le interesaba tener el patronato del monasterio porque estaba construyendo también su palacio, que tenemos aquí al lado, lo que es el Parador hoy en día, de tal manera que tenían palacio y enterramiento en la misma ciudad de una manera cercana. También interceden para lograr la fuente de carpinteros que daba agua al monasterio, y también conocemos todas las encañados, que aquí todas las obras hidráulicas fueron muy importantes, pues tenían agua, noria, alberca y unas enormes fuentes para regar sus huertas, ¿no? Bueno, aquí tenemos la imagen de la ciudad moderna con los monasterios. Aquí tenemos San Jerónimo de Zamora para que nos hagamos un poco la idea de una parte de lo que llegó a ser el monasterio con respecto al puente o a lo que hoy en día es el Hispanoluso, ¿no?, o las Dueñas, ¿no?, con todo lo que hemos perdido, ¿no? Bien, en el Archivo Histórico Nacional se conserva una traza. Aquí vemos cómo la ciudad crece en el vuelo americano y cómo esta zona, que sería la de asentamiento de los monasterios, está prácticamente vacío y no tenemos ya nada, porque todo se arrasó, ¿no? Bueno,
Este es el monasterio de San Jerónimo de Zamora en 1570 y lo que conservamos es esta traza que posiblemente realiza Juan de Álava, en el que ya podemos ver un desarrollo de un monasterio grande. Se habla de otra traza que completaba el monasterio con la iglesia y con el claustro principal. Sigüenza dice que era un edificio grande, hermoso y de buena arquitectura. Y pensamos que es de Juan de Álava porque es con quien se contratan las últimas obras en Montamarta y quien da los moldes para los capiteles del claustro segundo, que sería esta zona. Y porque cuando se habla de Juan de Álava y su muerte y la continuación de Pedro de Ibarra, se dice que ha hecho en la casa de Zamora cuanto está hecha desde la primera piedra, ¿no? Bien, a través de la planta podemos ir viendo los diferentes claustros. En este caso es el claustro segundo, contratado con Juanes de Reveta, Sebastián de Sara, Martín de Aguirre y Juan Pies en 1535. Se contrataba por pandas para construir más rápido, estaba hecho en granito de arcillo y son estas columnas que tenemos por la ciudad de Zamora, en el cierre de la catedral, en los jardines y en muchos sitios, en tiendas de ropa, colecciones particulares y en los almacenes del ayuntamiento, ¿no? Bien, este claustro sirve como ejemplo o como modelo para el que se realiza en Benavente en torno a 1540. Y en torno a este claustro pues estaba la ropería, el archivo, el dormitorio de novicios. Sabemos qué había en cada cajón del archivo, sabemos los mobiliarios de cada uno de los edificios, las partes del edificio a través de los inventarios, ¿no? Con posterioridad se construyeron otro tipo de patios. Aquí tenemos la cocina, aunque parezcan claustros, muchos los denominan patios y no tenían la entidad arquitectónica de este claustro segundo, puesto que sus columnas estaban realizadas en madera, no todas estaban realizadas en piedra, en granito de arcillo. Bueno, el refectorio es una parte fundamental de la vida en comunidad del monasterio. Aquí tenemos el refectorio del Parral para que nos hagamos una idea de la importancia de este espacio y la configuración del mismo. El patio de la enfermería, que en la traza no se puede observar algo que si vemos en la vista de Buengaerde, como es este corredor de sol, importante para los enfermos, orientado hacia el sur. El patio del pozo de la enfermería, ¿no?, donde estaban las necesarias y donde había unas pilas para desalar el pescado, cosas útiles para la vida de la comunidad. El patio de la hospedería, alejado de la clausura, para tener un mayor contacto con la ciudad. Y el patio de carretas y mozos, que era un lugar de paso y de gestión del propio monasterio, ¿no? Bueno, con posterioridad a todo esto, continúa la construcción, ¿no? Esto estaría construido en torno a 1543, que es cuando los monjes se mudan a Zamora. Luego continúan con la sacristía. La sacristía, si nos damos cuenta el tamaño, al ver a las personas, era ya una sacristía monumental. Y si nos damos cuenta del arranque de las bóvedas, la cubierta debía ser complicadísima. Esta sacristía que cubre Ibarra y que paga Diego de Castilla varias veces, además, porque los monjes no le hacen caso, es donde se ubican los enterramientos de María Niño de Portugal, su marido Bautista de Monterrey, cuando se trasladan desde Montamarta en 1573. E incluso don Diego de Castilla piensa en un primer momento enterrarse aquí en Zamora. Manda unas piedras de mármol para enterrarse, aunque finalmente se entierra en Santo Domingo, en Toledo, ¿no? Posteriormente, el monasterio, que ya era grande de por sí, continúa con el capítulo, la iglesia y el claustro principal. Bien, lo que vemos aquí es una vista de Augier de 1756. Esto serían los claustros que hemos visto anteriormente en 1570. Esto sería la sacristía. Y Augier tampoco es que fuera tan bueno dibujando como Buengaerde, hay que tomarlo con cierta cautela. Pero si nos damos cuenta, este capítulo siempre se confundió con lo que se ha llamado iglesia. Esto no era la iglesia. Sin embargo, el volumen y la entidad del mismo hizo que siempre se consideraba como tal. A su lado estaría el claustro principal. Bien, en este capítulo, que era de una sola nave, tenía una capilla lateral llamada del Santo Cristo, que es el Cristo de las Injurias, ¿no?, elevado sobre gradas y con carácter funerario. Ahí se les dio a los Valencia su enterramiento, entrando bajo las gradas de esta capilla, ¿no? Y la capilla, este capítulo,
completó con un altar encargado a Tomás de Troas. Sabemos que los franceses le cortaron la cabeza a la Virgen cuando llegaron, y que la reja, que también se quemó, se hizo en 1648 por Antonio López, y poco tiempo después se tuvieron que reparar las bóvedas, ¿no? Porque corrían riesgo de desplome. Lo que está claro es que esta parte no tuvo la calidad constructiva que el resto del monasterio, ¿no? Aquí es donde estuvieron enterrados los condes de Alba de Aliste. Sabemos dónde estaba enterrado cada uno de ellos, y los condes de Alba de Aliste no era ese el lugar destinado para ellos, sino la iglesia. El problema es que la iglesia nunca llegó a construirse, y los condes se quedaron allí en el lugar de los Valencia, otra vez desplazándolo, ¿no? De hecho, los monjes escribieron muchas veces a los condes, ¿no? Cuando los condes se desplazan de la ciudad de Zamora, dejan de lado un poco la construcción del monasterio y les llegan a decir que siempre vivirán sin la esperanza de tener una iglesia. Bueno, el gran problema no solo viene ahí, sino viene en el claustro principal, que encargan a partir de 1585 a Juan de Lapuente. Juan de Lapuente fue un arquitecto muy importante del último cuarto del siglo XVI, de estética escurialense. A los monjes parece que no les gusta mucho la traza que les da Juan de Lapuente, y lo que hacen es encargar otra, más barata, ¿no? A Juan de Rivas, que utiliza un poder que le había dado este. El caso es que no se construyó bien y el claustro se cayó. Eso conlleva un juicio que dura mucho tiempo y que al final ganan el monasterio, pero ese claustro, que no sabemos hasta qué punto llegó a construirse o cuánto se construyó, al igual que la iglesia, se tuvo que reconstruir en 1669 y desde entonces ya no tenemos más noticias. La decadencia del monasterio sí que sabemos que llegó fundamentalmente en el siglo XVIII, porque el edificio sirvió para todo, ¿no? Alojaron tropas. Aquí tenemos una imagen del monasterio y aquí tenemos un plano donde podemos ver en las cercas todos los cañones de artillería dentro de las cercas del monasterio, donde fueron las huertas, ¿no? Se usó para parques de artillería, se usó como cárcel, como hospital de coléricos, como cementerio, todo haciendo que el monasterio llegara a 1810 completamente destruido, ¿no? En 1810 y 1811 se intenta ver qué podíamos hacer con él, intentan recuperarlo, ¿no? Pero poco quedó. Se habla mucho de la desamortización, pero las revisiones que se hacen en 1810 y 1812 nos dan un poco la idea de que no solo la desamortización se cargó este tipo de monumentos, ¿no? Porque nos dice en la iglesia la imagen de Nuestra Señora estaba por encima del tabernáculo del altar mayor, se halla en el suelo, cortada la cabeza y el brazo derecho, con lo cual las tropas ya dañaron el monasterio, y no solo las tropas, sino los vecinos que veían en este tipo de obras ya no habitadas una fuente muy barata para construir sus propias casas de materiales, ¿no? Dice, algunos paisanos habían causado y causaban considerables daños introduciéndose en el monasterio, saltando sus cercas y por los portillos habían abierto en estas, extrayendo las maderas de sus pisos y otros efectos del edificio y demás que se custodiaban en él. Tanto es así que por haberse agolpada tanta gente en un edificio vacío, con insultos y atropellamientos a las puertas del monasterio, con intención sin duda de robar, se suspendió los inventarios que estaban llevando a cabo. O sea, la gente quería entrar para llevarse todo lo que podía, una vez que el monasterio quedó deshabitado, ¿no? O con pocos monjes que intentaban salvar lo que buenamente podían, ¿no? Entonces, eso nos da idea de que rápidamente el monasterio se convirtió en esto, en el siglo XX. Esto es lo poco que quedaba. Ahí tenemos la portada renacentista de una capilla del claustro, portada que ilustra la portada del libro, porque es casi la imagen que todos tenemos de San Jerónimo de Zamora. La portada que se traslada a los jardines del castillo en el proyecto que se llama el cerramiento del Parque del General Mola. Y aquí tenemos unas fotos aéreas de lo que tenemos hoy en día, solamente otra portada barroca, y estos montones que se ven son escombros de cuando se hizo los derribos. Se ven los arranques de los cimientos de los diferentes claustros, con lo cual hay mucha información todavía por ver. Se conservan partes subterráneas del monasterio y sin duda esto convertido en un parque arqueológico, que es lo que propone el Plan General de Ordenación Urbana, sería un atractivo más para nuestra ciudad, ¿no? Aquí nos podemos hacer un poco la idea de las cercas y del volumen que pudo alcanzar el edificio, ¿no? Tenemos la alberca donde estaba la noria para llevar el agua, las fuentes.
Aquí tenemos lo que hoy en día es el campo de fútbol, para que veamos el tamaño tan grande. Estos son la fábrica de San Jerónimo y las naves de San Jerónimo, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que la ciudad también vio que esas columnas que estaban también del siglo XVI les podía servir para algo. Comenzaron a hacer el cementerio y utilizaron esas columnas para la galería de arcos de nichos del cementerio. Aquí se ve claramente. Y las que quedaban, pues las que habían sobrevivido, pues se llevaron a los jardines del castillo, creando este cerramiento, pero también hemos visto hace poco como ha aparecido una en una tienda de ropa, como hay otra en otra tienda de ropa cercana a la Plaza Mayor, y como hay muchas en colecciones particulares también, ¿no? Bien, esta es la portada que queda en el solar, que mucha gente desconoce que sigue allí, pero allí está todavía, de momento. Y en la provincia también se llevaron los restos. Ahí tenemos la portada de la iglesia de Villalazán y las casas particulares de la Plaza Mayor de Moraleja del Vino, que también tienen columnas de San Jerónimo. Serían las columnas de la parte superior de este claustro segundo. ¿Qué nos queda? En el museo quedan estos robela y estos arcos que, no siendo del 16 posiblemente, pertenecían a otra parte del monasterio. Quedan restos de cerámica, esta cerámica que un plato cuando se rompía, no como ahora, se aprovechaba para tapar otros recipientes. Aquí tenemos restos de cerámicas de San Jerónimo. Y quedan algunas esculturas, ¿no? Entre las esculturas conservadas, las más famosas y las más importantes que tenemos son esta Virgen con San Juanito del Niño de Bartolomé Ordóñez, que se conserva en la Catedral de Zamora, una de las grandes esculturas del Renacimiento que tenemos en la ciudad, una de las más importantes, y el Cristo de las Injurias, que quizás ha tapado lo que realmente eran los Jerónimos o toda la importancia de este edificio, ¿no? Que estaba en una capilla lateral de ese capítulo, ¿no? Llega a la catedral, que es donde se conserva ahora, y sobre la atribución pues se ha hablado muchísimo, ¿no? No vamos a entrar ahora mismo porque no tenemos tiempo. Otra de las obras importantes es esta tabla del descendimiento, ¿no? Quizás es una de las obras fundamentales que tenemos en Zamora. Esta tabla, que en los inventarios aparece como el descendimiento de la cruz de la escuela de Alberto Durero, se inventarió en el 36, se trasladó a Madrid, donde estuvo, hasta 2005, que regresa a Zamora, y aquí la tenemos. Esta tabla es una tabla flamenca de muy buena calidad, muy parecida a otra que se conserva en el Museo del Prado, y que, bueno, llama la atención que esté en San Jerónimo, ¿no? Si vemos estas tres esculturas, ¿qué no habría también, además de esto, ¿no? Aquí tenemos algunos detalles que nos llevan a grandes maestros del momento y cómo tenemos la suerte de tenerla. Dentro de toda la nómina de obras de arte, sin duda las obras del San Jerónimo son las más interesantes del Museo de Zamora de época moderna. Aquí tenemos una Matanza de los Inocentes de Matías de Torres, tenemos un San Jerónimo de la Escuela del Españoleto, de la Escuela Barroca, escribiendo, como hay varios, o tenemos esta obra que en un primer momento parecía como de procedencia desconocida, pero que encuadra perfectamente en los inventarios por tema y por tamaño con obras de San Jerónimo de Zamora, con lo cual la atribuimos también al catálogo de este edificio. Y en el Museo Diocesano tenemos esta Anunciación de Alonso del Arco, de las que hay varias, y la conservamos también en nuestra ciudad. Por el resto, poco queda o casi nada, ¿no? Quedan estos blandones en San Ildefonso, objetos litúrgicos, y de lo que sí no queda nada es de los órganos, de la sillería del coro, de los tapices, que sabemos que se donaron varios por los condes de Alba, de la orfebrería, de los cálices que se robaron cuando la gente se agolpó en el 35 a las puertas del monasterio, y del resto de ropas litúrgicas que se llevaron a la catedral y que se repartieron entre los pueblos de la provincia, pues les hemos perdido completamente el rastro. El último monasterio del que vamos a hablar es este Santa María de Jesús en Tábara. Verdaderamente este monasterio fue jerónimo, pero durante muy poco tiempo. Es un monasterio que se funda, bueno, por la relación que habían tenido antes los monjes jerónimos con Bernardino Pimentel, que traslada desde Montamarta los enseres de los enterramientos de sus padres a este edificio, reposteros, esculturas.
En 1559 se redacta la escritura en la que los jerónimos reciben el edificio, pero el entendimiento entre los monjes y la familia patrocinadora del monasterio no fue muy buena, de tal manera que don Bernardino y los jerónimos llegan a un acuerdo tan solo 20 años después, y en diciembre del 79 deciden irse del monasterio y cederlo a los dominicos. Dominicos que habitaron hasta la desamortización y hoy en día solo nos quedan escasos restos de lo que fue la iglesia y los claustros que ahora mismo son casas. No solo eso, sino que en Zamora hubo la posibilidad de 2 monasterios más. El primero fue Nuestra Señora de la Victoria, que quiso hacer Francisco Valdés, que finalmente acaba haciéndose en la ciudad de Salamanca, y el segundo fue el convento de San Pablo y San Ildefonso, en este caso de monjas jerónimas, que, contradiciendo las mandas testamentarias, no ingresó en la orden jerónima, sino en la orden dominica. Y para finalizar, simplemente decir que nos proponíamos estudiar el arte de los jerónimos a través de las fuentes documentales para crear un corpus de la orden y de sus monasterios y de las obras de arte, que todo esto ha dado luz a un rico patrimonio poco conocido como conjunto hasta el momento, que junto al texto se incorporan 86 documentos, muchos de ellos inéditos, que permiten profundizar más. La idea es que esta investigación sea el inicio de muchas otras. Hemos visto vínculos entre Zamora y Benavente en los monasterios. La importancia de ambos hacen que sean base para la construcción del Escorial, y como Fray Juan Huete fue prior de Zamora y primer prior del Escorial, se lleva esas trazas, ¿no? Y también hemos visto como en los monasterios jerónimos de Zamora no se entierran los zamoranos, que prefieren otras fundaciones, sino que son las familias más importantes las que eligen estos edificios como lugar de enterramiento. Por lo tanto, solo queda decir que esta investigación no está cerrada, que pretendemos que sirva como punto de partida para conocer muchísimos más edificios y órdenes desaparecidas, que la orden jerónima fue muy importante en la provincia de Zamora y que tuvo un ambiente importante dentro de la Edad Moderna y del estudio histórico-artístico de la época, y que llama muchísimo la atención la desaparición completa de todos los monasterios, ¿no? Sería necesaria intervenciones arqueológicas e incluso exposiciones que agruparan todas las obras para tener una imagen de conjunto, y que en nuestro trabajo proponíamos arrojar un poco de luz sobre los aspectos más importantes y desconocidos de la provincia, y que esperamos y deseamos que tras esta investigación la orden jerónima y su patrimonio pues tenga un lugar en la historia de Zamora que perdió tras la desaparición de sus monasterios. Muchas gracias.